Saludos a todos y a todas. Nuevamente bienvenidos a nuestro curso de Gramática Española 101. Y hoy ya estamos en nuestra sexta lección. Solamente nos quedan 3 lecciones más y luego el examen final. Así que el tiempo va corriendo muy rápido. Y para hoy vamos a tener una clase un poco más sencilla que la clase anterior. La clase anterior fue un poco larga el video. Teníamos una información que creo que era un poco difícil de digerir, pero espero que la clase de hoy sea más sencilla para ustedes. Pero quiero orar primero, encomendarnos a Dios y luego entonces continuamos con la lección de hoy. Amantísimo Dios, te alabamos, te glorificamos y siempre te estamos agradecidos por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, sobre todo por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por esta maravillosa oportunidad de podernos conectar a través del internet, Señor, a través de estos videos y poder así, Señor, ser de bendición los unos a los otros y aprender más de nuestra lengua, Señor amado, y sobre todo que podamos aprender a cómo utilizarla para honra y gloria tuya y para el beneficio de los ministerios que llevamos a cabo. Bendice a los estudiantes en sus hogares y que tengamos un maravilloso tiempo hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar trabajando con los pronombres. Esta es la segunda clase acerca de pronombres. Hoy vamos a concluir con ellos. Hay muchos más pronombres, pero entiendo que estos son los más importantes. Inclusive en su libro de texto hay algunos más, pero creo que estos son los que más ustedes le pueden sacar beneficio. Así que mi interés es que ustedes siempre puedan trabajar con conceptos que les puedan sacar utilidad, porque hay algunos conceptos que son tan elevados que honestamente a veces pues no son ni necesarios conocerlos, a menos que no vayamos a ser escritores o vayamos a ir a la academia a ser profesores o algo así. Así que para esta tarde vamos a estar trabajando con los reflexivos. Los reflexivos realmente son verbos, pero son verbos que siempre se utilizan en conjunto con pronombres. Así que vamos a ver lo que son los reflexivos. Vamos también a hablar acerca de la voz pasiva o el se pasivo o impersonal. Y por último vamos a estar hablando de verbos valorativos como el verbo gustar, que son verbos que se utilizan de forma diferente a los verbos comunes y además que siempre se utilizan con pronombres. Así que vamos de inmediatamente a comenzar con los verbos y los pronombres reflexivos. Y los verbos reflexivos tienen la particularidad que la acción recae sobre el mismo sujeto que ejecuta la acción. Así con estas palabras suena como que un poco complicado, pero realmente no lo es. Y estamos acostumbrados a utilizar verbos reflexivos todos los días, porque casi siempre los verbos reflexivos se utilizan cuando hablamos de rutina diaria, de las cosas que hacemos para nosotros mismos. Así que en palabras sencillas, los verbos reflexivos son aquellos verbos que yo hago, la acción la hago yo para mí misma. Bien, les voy a dar ejemplos en unos momentos y van a comprender. Así que algo importante que debemos recordar es que estos verbos siempre, al ser reflexivos, se usan con un pronombre y estos pronombres reflexivos deben ir de acuerdo al género y al número de lo que se está hablando. Así que aquí tenemos los pronombres reflexivos. Aquí tenemos la persona o el pronombre personal. Y en el caso de yo, el pronombre reflexivo es me. De tú es te, él, ella, usted es se, nosotros o nosotras nos, vosotros o vosotras os. Recuerden que nosotros no usamos el vosotros, pero en nuestro libro de texto sí lo incluye. Y ellos y ellas es se. Así que vamos a ver unos ejemplos para que sea más fácil de visualizar. Miren aquí. Estos verbos son verbos comunes y corrientes, pero al final se le añade el pronombre se. Por ejemplo, ducharse. No es lo mismo duchar que ducharse. ¿Por qué?
porque cuando hablamos de duchar, la acción recae sobre otra persona. Yo puedo hablar del verbo duchar, pero la acción recae sobre otra persona. Pero si yo hablo de mí misma, entonces es ducharse, porque es un verbo reflexivo. Déjame darte un ejemplo con lavarse. Yo puedo decir, yo lavo la cara del niño. Yo lavo la cara del niño. La acción es lavar. La acción la estoy ejecutando yo, pero la acción recae sobre el niño. ¿Bien? Así que en este caso el verbo no es reflexivo. Yo lavo la cara del niño. Pero si la acción recae sobre mí, yo me lavo la cara. Me lavo. ¿Bien? Así que no es lo mismo lavo al niño que me lavo, porque es para mí. Así que eso es un verbo reflexivo. Es un verbo que la acción recae sobre mí o sobre el sujeto que realiza la acción y siempre necesita un pronombre reflexivo. Miren otro ejemplo aquí. Tenemos aquí esta chica y en este caso es un verbo reflexivo. El verbo es levantarse. Levantarse. Y la frase, esto no es una oración completa, la frase dice se levanta. Podría decir ella se levanta o la chica se levanta, pero lo importante aquí es que dice se levanta. ¿Por qué? Porque la chica es ella y el pronombre reflexivo es se, y eso me indica que la acción la hizo ella y recae sobre ella. ¿Bien? En este caso es el mismo verbo, pero no es reflexivo. Así que el verbo sería levantar. Levantar. ¿Por qué? La frase dice levanta a la chica. O sea, él levanta a la chica. Así que aquí no necesita un pronombre reflexivo porque la acción la está llevando a cabo el chico, pero recae sobre la chica, no es sobre él mismo. Ahora, estos verbos reflexivos casi siempre se utilizan para describir nuestra rutina diaria. Por ejemplo, ducharse, lavarse, peinarse, vestirse, sentarse. Son verbos que los ejecutamos y van sobre nosotros mismos, como acostarse, levantarse, dormirse. Yo me duermo, tú te duermes, el que te estás durmiendo eres tú, o sea que la acción la ejecutas tú y recae sobre ti. Bien, así que estos son los verbos reflexivos. Miren aquí unos ejemplos y yo quiero que ustedes identifiquen cuáles de estas oraciones tienen verbos reflexivos y cuáles no. Es bastante sencillo. Déjenme mostrarles las oraciones primero. Si usted necesita tiempo para verificar y ver cuál es la respuesta, pause el video, mire, observe y entonces luego puede continuar con el video. Vamos a la número 1. Dice, Alicia peina a la muñeca. El verbo es peinar. Ella peina y ella peina a la muñeca. Así que la acción recae sobre la muñeca. Por lo tanto, esta oración no es una oración reflexiva y no requiere un pronombre reflexivo. La número 2. Carlos se baña todas las mañanas. Se baña. Bien, así que la acción la realiza Carlos y recae sobre él porque él se baña a él mismo. Así que en este caso es una oración con un verbo reflexivo y tiene un pronombre reflexivo que es se. ¿Te lavaste las manos? Es una pregunta, pero la pregunta es para ti. Así que, y la acción de lavarse las manos recae sobre ti también. Por lo tanto, esto es una oración con un verbo reflexivo y con un pronombre reflexivo que en este caso es te. La número 4 dice, Manolo lava los platos. Lava los platos. Así que la acción que está haciendo Manolo recae sobre los platos. Esto quiere decir que no es reflexivo. Y por último, yo me acuesto a las 10 de la noche. Yo estoy ejecutando la acción y la acción recae sobre mí misma. Por lo tanto, es un
verbo reflexivo con un pronombre reflexivo que es me. Sobre esto, los verbos reflexivos, ustedes tienen más información y más explicaciones en su libro de texto. Y al final voy a poner cuáles son las actividades que yo sugiero que ustedes realicen de práctica para que estén listos para la prueba. Ahora vamos a continuar con otros verbos que son reflexivos también, pero un poco diferentes. Y se le llama a este tipo de verbos, son verbos de reciprocidad. ¿Por qué? Porque son verbos que recaen en dos personas. La acción recae sobre dos personas. Así que, y los pronombres son en plural, son nos, os y se. Recuerden que el os nosotros no lo usamos, pero siempre es bueno saberlo. Así que miren aquí los ejemplos. El primero dice, Pepe y su primo se pelean por todo. Así que Pepe y su primo, ellos dos pelean. Así que la acción de pelear recae sobre los dos. Por eso dice se pelean. ¿Bien? Así que Pepe pelea con su primo pelea con Pepe. La acción recae sobre los dos y necesitamos entonces el pronombre reflexivo, que en este caso es se. El segundo ejemplo es con vosotros, pero lo podríamos cambiar a ustedes. Aquí dice, Ana y tú os escribís, ¿no? Pero en nuestro caso de América Latina podríamos decir, Ana y tú se escriben. Se escriben. La acción de escribir recae sobre los dos. Y por último tenemos aquí, Laura y Carlos se quieren. Los dos se quieren el uno al otro. Y necesitan un pronombre reflexivo, que es el pronombre se. Aquí tenemos otros ejemplos como nos conocemos el uno y el otro. Os abrazamos, se casan. Cuando se casan dos personas, ¿no? Así que el pronombre reflexivo se. Nos besamos mutuamente. Se divorcian también, de la misma forma en que cuando se casan son dos, se divorcian también son dos. Y os amamos. Bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de construcción, que esta es la construcción impersonal o la voz pasiva. La voz pasiva es muy interesante porque la usamos cuando no queremos identificar al sujeto que realiza la acción. Así que cuando usted no se quiere echar la culpa de algo, usted usa frases impersonales. Por ejemplo, yo tenía un florero en mis manos y me descuidé y por mi descuido el florero se cayó y se rompió. Y si alguien me pregunta qué pasó con el florero, que yo respondo, ¡ay! Se rompió. Cuando la realidad es que debía haber dicho, yo rompí el florero. ¿Bien? Así que cuando tú dices yo rompí el florero, tú estás identificando el sujeto, que en este caso eres tú. Pero si tú no te quieres echar la culpa, dices, ¡ay! Se rompió. ¿Y quién lo rompió? Pues no sé, se rompió. ¿Ok? Así que muchas veces se usa la voz pasiva, pero más que nada, más que por no echarte la culpa, se usa cuando no podemos o no queremos o el sujeto no es importante. Así que si no se puede identificar el sujeto, pues entonces se usa la voz pasiva. Miren aquí un contraste entre una voz activa o una construcción personal y una construcción impersonal o una voz pasiva. Por ejemplo, aquí se está vendiendo una casa, pero sabemos quiénes son los que venden la casa. Conocemos quién es el sujeto. Así que dice, mis vecinos venden la casa. Sabemos quién vende la casa. Son mis vecinos. Así que esta oración es una oración activa, una construcción personal porque sabemos quién es el sujeto. Sin embargo, aquí en un clasificado de periódico también se vende una casa, pero no sabemos quién vende la casa. Desconocemos al sujeto. Así que se dice, se vende casa. Bien, así que se usa la voz pasiva porque no sabemos cuál es el sujeto. Así que, nuevamente, el se pasivo o el se impersonal se utiliza cuando el sujeto no es importante o no se sabe quién es el sujeto o simplemente tú no quieres decir quién es el sujeto. Tenemos dos ejemplos más aquí. En Argentina y en Uruguay se escuchan tangos. ¿Quién escucha tangos en Argentina y en Uruguay?
Pues no sabemos. Deben ser personas, por supuesto, pero no sabemos específicamente quién. No sabemos qué porcentaje de personas escucha el tango. Es muy, muy general y no se está identificando quién. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, en los países del Caribe se prefiere la salsa. ¿Quién prefiere la salsa? No sabemos en específico quién prefiere la salsa. Así que esto es una construcción impersonal porque no tiene un sujeto. ¿Bien? Así que en su libro de texto, en las páginas 97 y 99, tienen más información, tienen también actividades de práctica. Y por último, hoy vamos a hablar de verbos de construcción valorativa o verbos similares al verbo gustar. El verbo gustar es un verbo muy diferente a los otros verbos. Y tal vez nosotros no estamos muy pendientes de eso, sino que simplemente decimos me gusta, no me gusta, me gustan, no me gustan. Pero hay varios verbos, perdón, que tienen la misma forma de manejarse. Y estos verbos son los que expresan gustos, intereses y opiniones con respecto a cosas, personas y actividades. Estos verbos son el verbo gustar, encantar, molestar, apetecer, parecer, interesar. Otros pueden ser aburrir, doler. Son verbos que tienen esta construcción diferente y que siempre se usan con pronombres de objeto indirecto. Los pronombres de objeto indirecto los trabajamos la semana pasada, si recuerdan. Estos verbos siempre van acompañados de los pronombres átonos de objeto indirecto, me, te, le, nos, os y les. Los verbos de este tipo concuerdan siempre con el sujeto en género y en número. Déjenme darle ejemplos para que ustedes puedan visualizar esto mejor porque así no es tan fácil. Ok, el verbo gustar no es igual a verbos normales. Vamos a hacer una comparación con el verbo comer y el verbo gustar. Por ejemplo, el verbo comer es un verbo que tú puedes conjugar con todos los pronombres. Por ejemplo, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ellos comen. Y de los verbos vamos a hablar realmente en el curso de gramática 102, pero para que puedan comparar con el verbo gustar. El verbo gustar, tú no dices yo gusto, tú gustas, él gusta. Tú no dices, oh, yo gusto el helado de chocolate. No, tú dices, a mí me gusta el helado de chocolate. ¿Por qué? Porque no conjugamos el verbo gustar de acuerdo al pronombre, sino que lo conjugamos de acuerdo al objeto o la acción que nos gusta. ¿Bien? Lo que demuestra cuál es el sujeto es el pronombre de objeto indirecto. ¿Bien? Así que si a mí es que me gusta algo, pues entonces digo me gusta. Si es a ti, te gusta. A él o a ella le gusta. A nosotros nos gusta. A ellos, a ellas, a ustedes le gusta. ¿Bien? Así que lo que va a identificar el sujeto es el pronombre de objeto indirecto o pronombre de complemento indirecto. Recuerden que complemento indirecto y objeto indirecto es lo mismo. Así que aquí tenemos cómo se maneja este tipo de verbos. Lo mismo sucede con encantar, con doler, con aburrir. Tú no dices, yo aburro la televisión. No, tú dices, a mí me aburre la televisión. ¿Bien? Así que puedes decir a mí, a ti, a él, pero eso no es necesario. Es como para enfatizar. Lo que sí es indispensable es añadir el pronombre de objeto indirecto y de acuerdo a lo que te gusta es entonces que tú ves si utilizas el verbo en singular o en plural. Por ejemplo, si lo que te gusta es un objeto, uno solo, o una acción, usas me gusta en singular. Por ejemplo, me gusta el fútbol, solo el fútbol. Me gusta la comida japonesa, eso es singular. Y me gusta dormir la siesta. Dormir es una acción, así que cuando hablo de acciones también es en singular. Ahora, si a mí me gustan muchas cosas,
Pues entonces se usa el verbo gustar en plural, que sería gustan. A mí me gustan las gafas de sol. A mí me gustan el café y el té. A mí me gustan los días de lluvia. Así que si lo que me gusta es en plural, se utiliza gustan. Si lo que me gusta es en singular o es una acción, se utiliza gusta. Así que aquí tengo algunas frases. Yo quiero que ustedes las completen. Solamente tenemos algunos elementos y yo quiero que ustedes las completen. Puede ser con el verbo gustar o con uno de sus derivados. Y miren aquí la número 1. Dice, su padre, gustar, vacaciones, montañas. Piensa en un momento cómo sería esta oración. Si yo escribo la oración completa, ¿cómo sería la oración correcta utilizando el pronombre de objeto indirecto y el verbo gustar? Pausa el video, piensa, escribe y entonces miras la respuesta. Vamos a ver. A su padre, le gustan las vacaciones en la montaña. Otro más. Yo doler la espalda. Doler espalda. Me duele la espalda. Me porque el sujeto es yo y duele porque es una sola espalda. Yo tengo una sola espalda. Tú encantar viajar tren. Así que a ti te encanta viajar en tren. El sujeto es tú, así que el pronombre de objeto indirecto es te. Encanta es singular porque viajar siempre es singular. Y en tren, pues para terminar la oración. Bien, así que con esto terminamos por hoy. Vamos a ver qué es lo que necesitas estudiar para la prueba número 5. Repasa la información y completa los ejercicios de práctica para verbos y pronombres reflexivos. Tenemos en la página 87 y 89. Y ahí hay algunos ejercicios de práctica que quiero que completes. También después tenemos la voz pasiva o el ser pasivo impersonal. Eso está en la página 97 y 99. Y las construcciones valorativas de la página 100 a la página 102. Así que completa los ejercicios que tú entiendes que sean mejor para ti. Y luego recuerda que debes entonces realizar la prueba, que ya estamos en la prueba número 5. Como siempre te digo que si tienes alguna duda, pregunta, por favor háblame, mándame un texto, mándame un email. Yo prefiero los emails, pero a veces si es algo urgente, me han mandado texto. Mientras yo pueda responder, respondo. Les recuerdo también que ya comencé mi trabajo a tiempo completo en la escuela, así que ahora estoy disponible para responder a sus preguntas en las tardes. Ya no tengo los días disponibles, pero siempre con mucho gusto estoy dispuesta a ayudarles y a responder sus dudas. Así que esto es todo por esta semana. Que Dios les bendiga.